¿Cuánto cuesta una in vitro? Esa es una de las grandes preguntas, una de las cosas que más te preocupan antes de comenzar una in vitro. Hola, soy el Dr. Gómez Palomares, director médico de Wilson Fertility, y en este vídeo te voy a desglosar paso por paso cuánto cuesta una in vitro en España, en concreto en Mallorca. El precio base. Cuando busques información en internet verás que la mayoría de centros en España una fecundación in vitro ronda los 5.000, 5.500 euros. ¿Qué incluye aquí? Incluye los controles ecográficos, incluye la extracción de ovocitos, el proceso de laboratorio y normalmente nosotros lo hacemos una primera transferencia embrionaria. Pero esto no acaba aquí. Los costes adicionales. Hay 4 pilares que tienes que considerar porque no todo el mundo va a tener que pagarlos, pero depende de cada pareja. El primero, ese sí, lo tenéis que pagar todos, es la medicación. Y aquí te vas a gastar rondando entre 1.200 y 1.500 en medicación. El matching genético, otro de los segundos pilares que normalmente no se suelen incluir en el presupuesto base. El matching genético es seguridad para tu bebé, es estudiaros a ti y a tu pareja para ver si sois portadores en común de una misma enfermedad rara. Ya sé que son enfermedades raras, pero algún caso hemos tenido y esto es serio, así que te lo recomiendo. Y aquí estamos cobrando aproximadamente en Wilson Fertility por persona 700 euros, pero recuerda que el matching es estudio genético para ti, para toda la vida. El tercer pilar es la congelación de los embriones. Tienes que contar con que muchísimas veces vamos a congelar los embriones. De hecho, la mayoría de veces contamos con que los embriones se congelan. Aquí tienes que presupuestar aproximadamente, nosotros estamos cobrando en Wilson Fertility 600 euros por la congelación de ovocitos, que lleva incluida el año de mantenimiento, pero a partir del año estamos cobrando unos 400 euros anuales. El PGTA, el diagnóstico genético preimplantacional, algo que no hacemos siempre y no es obligado a hacer siempre. Es el análisis genético antes de transferirte el embrión de si es portador de alguna alteración cromosómica. Esto sí lo solemos hacer en todo el mundo por encima de aproximadamente 35 o 38 años. Es muy recomendable porque con la edad vas a tener más riesgo de que el embrión tenga una alteración cromosómica. ¿Qué cuesta? Nosotros estamos cobrando actualmente unos 2.075 euros por el primer embrión, porque no solamente consta con el análisis, sino que tiene que ver, lo tienen que hacer dentro de nuestro equipo los biólogos especializados en hacer PGT, está incluido la propia biopsia con láser, algo muy sofisticado, muy preciso, y también está incluida la congelación y un año, hasta el año siguiente no lo pagas. A partir del segundo embrión estamos cobrando actualmente unos 375 euros por embrión. Es decir, si tú tuvieras 2 embriones para analizar, pues del primero pagarías 2.075 y del segundo 375, y así por cada embrión que vaya llegando a blastocisto. ¿Y por qué varían los presupuestos? Porque varían los presupuestos porque varían los pacientes. Llevamos 40 años haciendo reproducción asistida en Wilson Fertility. Nacimos en el año 85, yo ya he venido después. Pero cada paciente es de una manera. No es lo mismo el tratamiento de una paciente de 40 años que una de 32 años. Si estás pensando en hacer una fecundación in vitro, vente para Mallorca, aquí te vamos a atender como te mereces. Estamos en el Hospital Quirón Salud Palma Planas, yo soy el Dr. Gómez Palomares y que sepas que tenemos pacientes de todo el mundo, especialmente, últimamente cada vez tenemos más de los Estados Unidos, un país que adoramos. Así que en la descripción te voy a dejar los datos de contacto por si quieres hacer una consulta online, información y que te expliquemos más todo esto sobre la reproducción asistida. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por valorar y comentar este vídeo.